Abelardo. Hola a todos, amigos de los miércoles, agradezco infinitamente su atención. Aprovecho la oportunidad también para agradecer a los amigos de Ocampo Grupo Aduanal, en especial al licenciado Jorge Ocampo y al licenciado Carlos Patiño por la oportunidad de de expresar mis conocimientos, mi experiencia en este tema tan particular, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, que como todos ustedes saben, es uno de los temas más delicados y estresantes en el mundo aduanero. Empezaremos diciendo que este procedimiento es de suma importancia, pero sobre todo que es un procedimiento que puede tener consecuencias graves para los importadores, para los comercializadores, para los transportistas y para todas aquellas personas, incluyendo agentes aduanales, que participen en la importación de mercancía de origen extranjero. Sin embargo, también es importante señalar que este procedimiento tiene algunos beneficios que muchos de los importadores no saben. Bueno, más bien, existen algunos beneficios o estrategias legales que se pueden y deben de implementar para que, en caso de ser objetos de un procedimiento de esta naturaleza, las consecuencias puedan atenuarse, si no eliminarse de forma completa. Expresando eso, ahora me aboco a establecer cuál es el temario que vamos a desarrollar en esta presentación. En ese sentido, lo importante de esta presentación es señalar cuál es su objetivo. Primeramente, iniciaré señalando que el PAMA es un procedimiento iniciado por autoridad competente, conformado por varias etapas y actos jurídicos secuenciales, cuya finalidad es corroborar la existencia de alguna irregularidad y emitir las sanciones correspondientes. Ahora bien, el procedimiento de PAMA es también conocido, es un procedimiento llevado con unas formalidades esenciales. Por eso se dice que es un procedimiento seguido a base de como un juicio. Estas etapas se refieren a varias formalidades esenciales del procedimiento que todo acto de autoridad debe de cumplir. Entre otros, se le debe de indicar al particular que está siendo revisado por una autoridad competente a través de un verificador que tiene que tener una identificación debidamente emitida. También se le tiene que dar la oportunidad de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, designar 2 testigos y darles a conocer los hechos, los antecedentes y la razón por la que están siendo objeto de este procedimiento. Y lo más importante, darles a conocer que tienen un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación para expresar pruebas y alegatos. Una vez instruido o presentadas las pruebas y alegatos, la autoridad tendrá un plazo de 4 meses para emitir la resolución correspondiente. Ahora bien, iniciaremos la charla señalando cuál es el fundamento legal del procedimiento administrativo en materia aduanera. En principio, es el artículo 46 de la ley aduanera la que establece que cuando las autoridades aduaneras, con motivo de la revisión de las declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos electrónicos o digitales transmitidos, del reconocimiento aduanero, de la inspección o de la verificación de mercancía en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, se hará constar en documento que para tal efecto se levante de conformidad con los artículos 150 al 153 de esta ley. Entonces, iniciaremos haciendo un análisis muy detallado, muy básico del primer párrafo del artículo 150, que es el fundamento esencial del procedimiento administrativo en materia aduanera. Como pueden ver, el artículo 150 de la ley aduanera
primeramente establece o delimita qué autoridades son las que pueden iniciar este procedimiento. Es decir, qué autoridades tienen competencia para afectar en la esfera jurídica de los particulares. Y en este caso se refiere únicamente a aquellas que tengan el carácter de aduaneras, de tal suerte que solo las autoridades aduaneras podrán iniciar este procedimiento administrativo en materia aduanera. Además, este artículo 150 también delimita cuáles son los actos que pueden dar origen a este procedimiento administrativo en materia aduanera. Estos actos de verificación o revisión son el reconocimiento aduanero, que es el más común, la verificación de mercancía de origen en transporte y las facultades de comprobación, específicamente o básicamente la visita domiciliaria. Estos tres procedimientos o actos de fiscalización los detallaremos más adelante. Ahora bien, es sumamente importante que ustedes conozcan que solamente puede iniciarse un procedimiento administrativo en materia aduanera cuando exista una orden de embargo. Y más adelante analizaremos cuál es la autoridad competente para emitir estas órdenes de embargo. De tal suerte que para poder iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera debe de preexistir una orden de embargo. Y las causales por las cuales se puede emitir una orden de embargo se encuentran establecidas en el artículo 151, que también analizaremos más adelante. Ahora bien, ¿qué son las autoridades aduaneras? En primer lugar, es importante identificar que el artículo 150 limita la facultad de iniciar el procedimiento a las autoridades aduaneras. Sin embargo, es el artículo 2, fracción segunda de la ley aduanera la que define el término de autoridad aduanera. Y lo define de tal forma: es aquella que, de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que la ley le establece. Aquí hay un detalle. Empezamos mal desde el momento que establece que una autoridad aduanera es aquella que señale el reglamento interior de la Secretaría. Pues, como ustedes seguramente ya saben, o con la experiencia que tienen ya en diferentes tipos de operaciones, podrán conocer que las autoridades aduaneras están identificadas, señaladas y determinadas en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, no en el reglamento interior de la Secretaría. Eso hay que tomarlo en cuenta por cuestiones que se van a explicar más adelante. Bueno, ahora bien, las facultades establecidas en la ley aduanera, las facultades establecidas en la ley aduanera prácticamente se encuentran previstas en el artículo 144 de esta ley, en el cual precisa en la fracción segunda que la facultad de comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones de pago, correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias se realicen conforme al establecido en la ley. Básicamente es esta fracción, la fracción segunda, la que atribuye o faculta a la autoridad para iniciar este tipo de procedimientos, que como ya lo dijimos, su finalidad es corroborar que las irregularidades detectadas por la autoridad en los actos de fiscalización previos efectivamente se configuraron y entonces emitir las sanciones correspondientes. Asimismo, este artículo señala en la fracción 10 que las autoridades aduaneras tendrán la facultad para practicar el embargo precautorio de la mercancía y los medios que se transporten. Sin embargo, como lo veremos más adelante, son dos autoridades aduaneras las que están facultadas expresamente para emitir estas órdenes de embargo, que es el Administrador General de Aduanas y el Administrador Central de Investigación Aduanera
básicamente, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, que es lo más importante de este artículo 144 para el tema que nos ocupe, podemos señalar que es que no es básicamente el 144 de la ley aduanera, el artículo que señala cuáles son las autoridades que pueden iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, sino que es el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria el que delimita la competencia de las autoridades aduaneras existentes para ejercer los actos privativos y de molestia precisados en las fracciones anteriores. Ahora, es importante que ustedes sepan, más adelante, que a continuación vamos a establecer cuál es el reglamento, cuál es el artículo del reglamento interior que establece cuáles son las facultades expresas de las autoridades que pueden iniciar este procedimiento. Y efectivamente, es el artículo 19 del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria el que le atribuye expresamente al Administrador General de Aduanas en la fracción 65 la facultad de tramitar y resolver los procedimientos administrativos en materia aduanera que deriven de las facultades de comprobación que citamos previamente. Sin embargo, esta facultad no es exclusiva del administrador general de aduanas, sino que puede ser auxiliado de otras autoridades que dependen directamente de él. En ese sentido, y solo de una manera enunciativa, me aboqué a describir cuáles son las autoridades que por lo general son las que tramitan y resuelven los procedimientos administrativos en materia aduanera. No es para agobiarlos ni para asustarlos, sino únicamente para que conozcan la existencia de las autoridades que normalmente inician, tramitan y resuelven estos procedimientos. Entonces, del Administrador General de Aduanas depende el Administrador Central de Operación Aduanera, que a su vez es auxiliado por 7 administradores de operación aduanera, del 1 al 7. Asimismo, el Administrador Central de Investigación Aduanera está auxiliado por 6 administradores de investigación, los cuales son por lo general, y tome nota, los administradores que emiten las famosas órdenes de embargo, sobre todo en tratándose de temas relacionados con la subvaluación. En ese sentido, hay que tomar esto en cuenta, sobre todo por las por las medidas preventivas de las que les voy a explicar más adelante y cuya finalidad es inhibir la posibilidad de que estos administradores puedan emitir una orden de embargo. ¿Ok? Asimismo, el artículo 9 del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria establece que también pueden iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo en materia aduanera los administradores de las aduanas, y recientemente se incorporó el inciso A, que se refiere a los subadministradores de la aduana. Esto tiene importancia porque antes, cuando firmaba el acta de inicio de PAMA, un subadministrador tenía que fundar su competencia y señalar que firmaba en suplencia por ausencia del administrador. Y la sanción de no citar esta pequeña leyenda era que ese acto estaba indebidamente fundado y por ende se declaraba nulo la resolución que se resolviera en consecuencia. Entonces, la autoridad pues cubrió subsanó más bien esa deficiencia, incorporando, o más bien atribuyéndole facultades a los subadministradores de las aduanas para tramitar y resolver el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, empezaremos diciendo que también no solamente son estas autoridades son las que inician el procedimiento administrativo en materia aduanera y pueden emitir la orden de embargo. Sin embargo, el procedimiento también puede ser iniciado por la Administración Central de Auditoría de Comercio Exterior, que también es de creación relativamente reciente. Sin embargo, es importante
que ustedes conozcan que este administrador general de Auditoría de Comercio Exterior y las administraciones centrales que de él dependen, básicamente se abocan a realizar, ejercitar más bien facultades de comprobación, sobre todo relacionadas con visitas domiciliarias para conocer o identificar mercancía de origen extranjero y corroborar la legal tenencia y estancia de la misma. Eso también lo explicaremos más adelante, ¿ok? Y si no fueran suficientes las autoridades que pueden iniciar este procedimiento administrativo en materia aduanera, también es importante señalar que a partir de los convenios de cooperación y de colaboración fiscal celebrados entre el gobierno federal y las entidades federativas, se le han atribuido también facultades para iniciar este procedimiento a las autoridades locales, es decir, las entidades federativas, a través de sus secretarías de finanzas, podrán también iniciar este procedimiento en materia aduanera. Y es, a mi juicio, un poco delicado, pues son poco conocedores de la materia y por lo general emiten actos muy alejados de lo expresado o exigido por la ley, lo cual genera al cliente pues inseguridad jurídica. Bueno, estos convenios, expresamente es el convenio de colaboración administrativa, establece en el anexo, la cláusula segunda del anexo 8, la facultad para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera. En ese sentido, es importante que ustedes conozcan que son el administrador general de aduanas y sus auxiliares, el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior y sus auxiliares, y las administraciones locales, las que pueden iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿ok? Ahora, es importante que ustedes conozcan que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, y esta fundamentación conlleva a que la autoridad esté obligada a señalar el artículo o precepto legal que le atribuye primero su existencia jurídica y posteriormente su competencia. Esto quiere decir cuál es la atribución que la ley le confiere para poder afectar el patrimonio de los particulares, ¿ok? Y es en caso de no citar o fundar debidamente el acto de molestia o el acto de autoridad, pues este acto deviene ilegal por violentar el principio de seguridad jurídica, ¿ok? Incluso, como pueden observar, ya hay jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que la competencia de las autoridades administrativas deberá no solo limitarse a señalar el precepto legal que le atribuye dicha competencia, sino también debe de señalar el artículo, fracción, inciso, subinciso, y tratándose de normas complejas, deberá de transcribir la parte del cuerpo normativo donde se desprende su atribución. A continuación, se expone de forma breve qué debe de entenderse por el principio de legalidad y seguridad jurídica, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente la ley les permite y que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, es importante conocer o por lo menos identificar cuáles son las autoridades jurídicamente facultadas para iniciar el trámite de procedimiento administrativo en materia aduanera y cuáles son los fundamentos legales que deben de señalar para poder afectar la esfera jurídica del gobernado. Y a continuación les pongo un breve ejemplo de un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, de la cual uno de mis clientes fue objeto el año pasado. Como podrán observar, pues es la carátula de esta acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. De inicio es muy impactante, ¿no? Porque citan una serie de disposiciones jurídicas con las cuales pretenden justificar el acto de autoridad que están ejerciendo. Sin embargo, es la obligación
de nosotros los abogados especializados en la materia, de analizar cada una de estos preceptos para saber si la facultad y la atribución ejercida son las correctas. Y en caso de que la fundamentación sea deficiente, esto dará pie a que la resolución, cualquiera que ésta sea declarada nula. Entonces, solo a manera de ejemplo, como podrán ver, en la parte del lado izquierdo, donde hay un asterisco, se puede desprender que la autoridad fundamentó de forma deficiente el artículo 7 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. A saber, el artículo 7 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establece, numera y define cuáles son las aduanas que pueden ejercer atribuciones dentro del territorio nacional. En ese sentido, son 49 aduanas que están enumeradas en ese artículo y que la autoridad, en este caso, omitió señalar cuál es la fracción de la aduana de Veracruz que está señalada en ese artículo. Como pueden ver, en el machote que ellos utilizan, no fue debidamente requisitado, pues como pueden ver en la parte del lado izquierdo donde aparece un asterisco, dejó un paréntesis donde dice fracción que le corresponda a la aduana, ¿ok? Entonces nosotros identificamos esa deficiencia y en un juicio de nulidad, porque no obstante esta deficiencia, como suele suceder, la autoridad confirmó las irregularidades detectadas y determinó diversos créditos fiscales. En la siguiente lámina vamos a poder identificar que ya en una sentencia de la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, esta reconoció como fundado el argumento esbozado por la parte actora, en el sentido de que esa deficiencia en la fundamentación de la autoridad daba lugar a que todo lo actuado y la resolución determinante de créditos fiscales fuera declarada nula, lisa y llanamente. ¿Esto qué quiere decir? Que destruye jurídicamente tanto la resolución determinante de créditos fiscales como el acta de inicio de PAMA. Y la consecuencia es que se le restituya al importador las multas y los créditos fiscales que haya tenido que pagar como consecuencia de este procedimiento. En este caso fue un tema de subvaluación y la consecuencia fue que la aduana de Veracruz estuviera obligada a devolverle no solo las cantidades que pagó por diferencia de contribuciones al comercio exterior, sino también las multas y los recargos, ¿ok? Este es el efecto de la sentencia que se obtuvo derivada de esta deficiencia que se acusó en la demanda de nulidad, ¿ok? Bueno, ya he explicado la importancia de que la competencia de la autoridad sea debidamente señalada en el acto de molestia y ejemplificadas cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Ahora me abocaré a establecer o detallar cuáles son los actos de autoridad que pueden originar el procedimiento administrativo en materia aduanera. Volviendo al 150, establece que son tres actos de fiscalización que pueden derivar en el procedimiento administrativo en materia aduanera. Este es el reconocimiento aduanero, la verificación de mercancía de origen extranjero en transporte y las facultades de comprobación. Aquí señalamos que es la visita domiciliaria, requerimiento de información, conocido en la práctica como revisión de gabinete, y las nuevas y novedosas revisiones electrónicas. Sin embargo, vale la pena mencionar que esta del numeral 3, la facultad de comprobación que normalmente utiliza la autoridad y que da pie a un embargo de la mercancía, es la visita domiciliaria, ¿ok? Bueno, ¿qué es el reconocimiento aduanero? Bueno, el reconocimiento aduanero es el procedimiento por virtud del cual la autoridad verifica, analiza la información declarada en el pedimento de importación y sus anexos. Es decir, hace una confrontación físico-documental
de la información declarada en el pedimento de importación y sus anexos con la revisión física que hace de la mercancía con la finalidad de corroborar que los datos asentados en el pedimento y que los anexos al mismo sean válidos y que efectivamente correspondan a esa mercancía. En caso de que esto no ocurra, pues se iniciará el procedimiento en materia aduanera. Entonces, la ley aduanera define el reconocimiento aduanero como un examen de mercancías, así como de muestras que lleve a cabo las autoridades para llegarse de elementos que ayudan a cerciorarse de la veracidad de lo declarado. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, es importante señalar cuál es el fundamento legal del reconocimiento aduanero. Y solamente para volver a recalcar de la importancia que tiene conocer los fundamentos legales que contienen el acto de molestia que puede ejercer la autoridad. En ese respecto, el artículo 43 dice que elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones, y en su caso de las cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si deberá presentarse el reconocimiento aduanero de las mismas. Ustedes han visto cuando llegan al aeropuerto, pues hay el famoso semáforo, ¿no? Te sale verde, pasas. Te sale rojo, te abren las maletas. Y más adelante les pondré un ejemplo reciente de un cliente que fue objeto de una revisión y le embargaron el anillo de compromiso que le iba a dar a su novia y se quedó sin anillo. Pero bueno, entonces, si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero, se libera la mercancía. Pero si se detectan irregularidades y estas son de las señaladas o descritas en el artículo 151 de la ley, procederá el embargo precautorio y posteriormente se dará inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera. El segundo procedimiento que nosotros conocemos es la verificación de mercancía de origen extranjero en transporte. En ese sentido, la ley establece que es importante hacer notar que hay un artículo de la ley aduanera que la mayoría de las personas no conocen, que es este que se está señalando. Es el artículo 146 de la ley aduanera, el cual establece que la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes en tu bodega maquinaria, mercancía, que sea de origen extranjero, y en caso de una visita domiciliaria no tienes a la mano la documentación idónea para acreditar la legal estancia y tenencia, la autoridad levantará un inventario y ordenará inmediatamente el embargo precautorio de la mercancía y te concederá un plazo de 10 días para que manifiestes lo que a tu derecho convengas. Si dentro de ese plazo de 10 días no desvirtúas la ilegalidad, o más bien, no acreditas que la legal estancia y tenencia de esa mercancía, entonces el embargo precautorio se convierte en embargo definitivo y la mercancía pasa a propiedad del fisco federal. Por eso es importante que todos ustedes conozcan de la existencia de este artículo y sobre todo conozcan las consecuencias y lo que se tiene que hacer para evitar, o más bien, para poder acreditar en todo tiempo la legal estancia y tenencia de la mercancía de origen extranjero, ¿ok? Bueno, ustedes seguramente se preguntarán, ¿cuál es la documentación idónea que se necesita presentar para acreditar la legal estancia de la mercancía de origen extranjero? Bueno, esta documentación idónea es la documentación aduanera que acredite su legal importación, el pedimento o la factura comercial. Ahora se utilizan los CFDIs, pero es muy importante que ustedes conozcan y verifiquen sobre todo que la descripción en la factura comercial de esa mercancía corresponda con la mercancía, con el número de modelo y lo más importante, si la mercancía tiene número de serie, debe de señalar o identificar el número de serie. Si es una mercancía que se puede identificar y no tiene la factura el número de serie, entonces esa factura no será suficiente
o no tendrá la naturaleza de documentación idónea para acreditar la legal estancia y tenencia de la mercancía. Y me ha pasado en varias ocasiones que el cliente tiene mercancía de muchos años y no tiene la factura, una descripción específica del modelo número de serie de esa maquinaria. En ese sentido, en ese caso, lo que se tiene que hacer es solicitar una regularización de la mercancía ante la propia autoridad para evitar que estas situaciones se puedan suscitar, ¿ok? Tratándose de la enajenación de los vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquirente. Ojo, no solamente se refiere a la factura, se refiere al pedimento de importación. Sin embargo, es importante señalar que este se refiere cuando un particular adquiere en el extranjero un vehículo nuevo y lo importa a territorio nacional. Si tú lo adquieres de una agencia y es nuevo, la agencia lo único que hace es expide la factura y está obligada a señalar en esa factura cuál es el pedimento de importación que amparó o a través del cual se acredita que se cumplieron las disposiciones de la ley aduanera para su legal internación a territorio nacional, ¿ok? Otros de los documentos que sirven para acreditar la legal estancia y tenencia de mercancía de origen extranjero es la nota de venta expedida por Autoridad Fiscal Federal. Y muchos de ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, es una especie de factura o comprobante que la autoridad expide a favor de particulares cuando obtienen los bienes a través de una subasta o de una subasta pública, ¿no? Ahora, el comprobante fiscal que acredite la legal estancia necesariamente deberá cumplir con los requisitos que establece para ello el Código Fiscal de la Federación. Entonces, son los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación los que establecen cuáles son los requisitos que debe de contener el certificado o el comprobante fiscal digital para que éste sea válido. En caso de que este comprobante fiscal digital no cumpla con todos los requisitos, entonces la autoridad podrá de forma subjetiva valorarlos y de considerar que incumple con requisitos esenciales, negar la legal estancia y tenencia y proceder al embargo, ¿ok? Esto que les estoy comentando tiene mucho que ver con la verificación de mercancía de origen extranjera en transporte, así como en la visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque a través de la verificación de mercancía en transporte, la autoridad aduanera puede corroborar la legal estancia y tenencia de la mercancía de origen extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional. Este tipo de acto de fiscalización tiene sus particularidades, ¿ok? Entonces, y se las voy a explicar a continuación. Inicia con la emisión de una orden de verificación de mercancía de origen extranjero, la cual puede ir dirigida al poseedor, propietario o tenedor de la mercancía. Sin embargo, esta no puede ser del todo genérica, sino que debe de contemplar o señalar elementos que puedan identificar el vehículo del cual va a ser objeto. Pues de no hacerlo, sería un acto del todo arbitrario y violentaría el principio de seguridad jurídica. ¿Y qué pasa cómo funcionan o cómo aplican estas verificaciones de mercancía de origen extranjero? Bueno, el vehículo va circulando dentro o fuera del recinto fiscalizado, se presenta un verificador y solicita al chofer o al operador que detenga el vehículo. Una vez hecho lo anterior, se tiene que identificar frente al chofer o al operador y tiene que darle o poner a la vista el gafete o constancia de identificación donde se desprenda que esta persona fue designada expresamente para realizar la verificación de mercancía de origen extranjero en transporte. Este gafete o esta constancia de identificación o de nombramiento debe de cumplir ciertos requisitos.
Entre otros, debe de señalar el nombre y puesto de la autoridad que le otorgó que otorgó ese nombramiento o expidió ese gafete. Deberá señalar los fundamentos legales que le atribuyen esa facultad para expedir esos gafetes. También deberá señalar cuál es la vigencia de esa identificación. No hay identificaciones o no puede haber identificaciones indefinidas, sino tienen que estar acotadas a una vigencia. Debe de señalarse el nombre y el número de identificación del verificador y también debe de constar con firma autógrafa de la autoridad que la expidió. Si no se cumplen con todos estos requisitos, el visitador no cumple con los requisitos de legalidad y el acta que en su caso se levante estaría viciada de ilegalidad. Y todos los actos emitidos en consecuencia serían frutos de actos viciados de origen. Por tanto, serían declarados nulos en caso de acudir a una instancia jurisdiccional. Además de ese detalle, también es importante señalar que una vez que el verificador se identificó, deberá hacer entrega física al operador de la orden de verificación. Y en esta orden de verificación, pues deberán de cumplirse otras formalidades para que ésta sea válida. Entre otras, deberá ser emitida por autoridad competente. Una vez más, insisto en la competencia porque es de suma importancia en todos los procedimientos administrativos. Asimismo, deberá contar esta orden de verificación con el número o identificación del vehículo para que ésta pueda ser válida. No pueden emitirse órdenes de verificación en blanco o llenadas a mano, ¿ok? Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Y además, el verificador le deberá de solicitar al operador que le entregue la documentación aduanera que acredite la legal estancia de la mercancía de origen extranjero. Y entonces, solamente en caso de que éste no la proporcione o no sea esta documentación la idónea para acreditar lo antes dicho, el verificador podrá solicitarle al chofer que traslade el vehículo a plataforma para poder iniciar formalmente un procedimiento administrativo en materia aduanera. Además, es importante señalar que en caso de que el verificador presuma alguna irregularidad, deberá de iniciar en la verificación en el lugar donde se encuentre el vehículo. Es decir, no puede trasladar el vehículo al recinto fiscalizado sin que previamente justifique que por algunas razones no se pudo llevar a cabo la verificación en ese lugar. Pero sí es un requisito indispensable que en esta acta de traslado de vehículo se circunstancie debidamente las razones por las cuales no se pudo llevar a cabo la verificación en ese lugar. Todos estos detalles que les estoy comentando son muy importantes que ustedes lo conozcan, pues de ello depende si la orden de verificación es legal o no. ¿Ok? Ahora, hay un criterio relativamente novedoso, específicamente aplicable para la verificación de mercancía de origen extranjero en transporte, que es que no solamente el verificador deberá de cumplir con estas formalidades que antes les mencioné. Recientemente se emitió una tesis aislada de un tribunal colegiado en donde este tribunal considera que se le tiene que, informar al chofer o al operador que tiene el derecho de acompañarlo o no al recinto fiscalizado. Es decir, a menos de que el chofer o el operador de forma libre y expresa consienta la restricción temporal de su libertad para llevar a cabo o levantar esta acta, el acto de autoridad
es ilegal por estimarse violatorio de derechos humanos y del principio de seguridad jurídica, ¿ok? Entonces, esta tesis les insisto, es muy novedosa y es importante tomarla en cuenta. ¿Por qué? Pues porque la autoridad hoy en día no la conoce y entonces son pocas órdenes de verificación de las cuales se desprende que se le haya dado a conocer al chofer de este derecho, y al no desprenderse del acta que se le dio a conocer este derecho y de que este operador expresamente así lo consintió, entonces se entiende que sus derechos fueron violentados y este acto deviene ilegal, ¿ok? Entonces, esta tesis solamente sirve para ejemplificar una formalidad novedosa o adicional que los tribunales consideraron que deben de cumplir las órdenes de verificación de mercancía extranjera en transporte para poder afectar legalmente la esfera jurídica tanto del operador como del importador o del dueño del vehículo, ¿no? Bueno, espero que no los haya abrumado todavía con toda la información. Entiendo que hablo muy rápido. Hay veces que me cuesta trabajo modular la velocidad del lenguaje, pero bueno, espero me comprendan. Ok, ya vimos la tesis. Ahora vamos a señalar el tercer acto de fiscalización que puede dar pie a un embargo, que es, como ya lo mencionamos antes, la visita domiciliaria, ¿no? Y en esta visita domiciliaria se lleva a cabo, son facultades de comprobación las más utilizadas por la autoridad aduanera para comprobar la legal estancia y tenencia de mercancías que se encuentren ubicadas en un domicilio específico. Estas visitas también tienen unas particularidades y formalidades que deben de cumplir, pues existe un principio constitucional que es el de inviolabilidad del domicilio. En todo caso, para poder ingresar a tu domicilio y poder verificar la legal estancia y tenencia de la mercancía que tienes ubicada en ese lugar o almacenada en ese lugar, forzosamente deben cumplir con ciertas formalidades, ¿ok? De no cumplirlas, bueno, otra vez entramos en un tema de vicios de legalidad que dan pie a la nulidad del acto que en su caso se refiere. En el tema de visitas domiciliarias tiene unos plazos y condiciones distintas a lo que sucede con el reconocimiento aduanero y con la visita y con la orden de verificación. Esta visita domiciliaria está prevista en el artículo 155 de la ley aduanera y establece plazos y conceptos muy específicos, ¿no? Y da pie a que la autoridad pueda ingresar a tu domicilio, hacer un inventario de la mercancía que se encuentra en él, verificar si ésta cuenta con la documentación aduanera necesaria para acreditar la legal estancia y tenencia, y en caso de que esta documentación no satisfaga a juicio de la autoridad el requisito del 146 de la ley aduanera, procederá a levantar una orden de embargo precautorio que hará las veces de acta final de visita. Una vez notificada el acta final de visita, el revisado tendrá el derecho de acudir ante la propia autoridad y acreditar la legal estancia y tenencia de la mercancía con la documentación idónea. El plazo que tiene para acreditar lo anterior es de 10 días. Y bueno, ¿qué tienes que acreditar? Bueno, más bien, que la mercancía cumplió con los procedimientos y los requisitos legales establecidos en la ley aduanera para haber ingresado a territorio nacional, ¿ok? También hay una particularidad de este procedimiento de visita domiciliaria. El visitado tiene la opción de acudir a un acuerdo conclusivo con PRODECON en términos del artículo 69C, si no mal recuerdo, del Código Fiscal, que tiene, entre otros beneficios, la posibilidad de que le condonen las multas que pudieran generarse por no acreditar
la legal estancia y tenencia de las mercancías, que pueden ser hasta del 130% de contribuciones omitidas, la multa nada más, ¿ok? Entonces, asimismo, también tiene la posibilidad de solicitar una regularización de la mercancía ante la propia autoridad para que ésta ya quede, para que su legal estancia quede acreditada, ¿ok? Entonces, nada más recapitular. Esta visita domiciliaria debe de cumplir con requisitos muy estrictos para poder acceder al domicilio de un particular. Se debe de inventariar la mercancía que sea de origen extranjero y verificar que ésta cumpla con los requisitos necesarios para acreditar su legal internación a territorio nacional. Se deben de señalar testigos a favor del particular. Se debe de dar el derecho al particular de señalar un domicilio para ir a recibir notificaciones y el plazo de los 10 días para desvirtuar cualquier irregularidad. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, ya entrando un poco más en materia, vamos a analizar de forma muy breve, pero muy clara, las causales de embargo precautorio previstas en la ley aduanera. Entonces, es importante previamente señalar que el embargo precautorio es una medida cautelar ejecutada por la autoridad aduanera sobre la mercancía y de los medios que se transporta, que procede cuando se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 151, ¿ok? Entonces, el artículo 151 dice: las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los siguientes casos. Y el primero de los casos es cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado. ¿Esto qué quiere decir? Contrabando. Si tú ingresas mercancía por algún lugar que no sea alguna de las 49 aduanas señaladas en el artículo 7 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y o no es mercancía que pueda ser considerada como de uso personal, entonces se estima que la mercancía ingresó ilegalmente a territorio nacional y se configura el delito de contrabando. ¿Ok? Otro de los supuestos mencionados en esta fracción es cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales. Esta hipótesis no es muy común porque, dada la extensión del territorio nacional, es muy poco, sucede muy pocas veces que una mercancía se destine a tránsito internacional para cruzar todo el territorio nacional. Es decir, imagínense que una mercancía entra por Nuevo Laredo y tiene como destino la aduana de Chiapas. ¿Ok? Solo en caso de que la autoridad pudiera verificar que el transportista se desvió de la ruta establecida para el tránsito del territorio nacional, entonces daría pie al embargo precautorio. Ojo, es importante que todos ustedes conozcan que hay excluyentes de responsabilidad que operan en materia civil, en materia administrativa, como son el caso fortuito o causas de fuerza mayor, ¿no? Si este fuera el caso, debería de acreditarse ante la propia autoridad cuál fue el caso fortuito o cuál fue la causa de fuerza mayor que impidió al transportista cumplir con la ruta o transitar por la ruta previamente establecida. ¿Okay? Lo mismo sucede en el transporte interno. Se entiende que el transportista debe de seguir una ruta y cumplir con unos plazos para salir de una aduana y llegar a la otra. En caso de no cumplir con estos requisitos o con estos tiempos o de estos plazos, la autoridad considerará que se actualiza este supuesto y dará pie al embargo precautorio de la mercancía y de los medios de transporte. ¿Ok? Bueno, ya desarrollamos la primera fracción. Ahora vienen
las que yo considero que son las más importantes y las que comúnmente dan pie al procedimiento de PAMA y al embargo precautorio. La primera es, cuando se trata de mercancías de importación y exportación prohibida, bueno, es lógico, no puedes traer ni importar mercancías que estén consideradas como prohibidas, como pueden ser, pues, sustancias psicotrópicas, ¿no? Especies en peligro de extinción, este tipo de mercancías. O aquellas sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción segunda del artículo 176. La fracción segunda del artículo 176 de la ley aduanera establece una multa del 70% del valor de la mercancía en caso de no cumplir o no acreditar que se cumplieron con las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿ok? Entonces, básicamente, estas regulaciones y restricciones no arancelarias se pueden entender como permisos, avisos, cupos, certificados de cumplimiento NOM, certificados sanitarios y permisos de salud, registros sanitarios, entre otros. Y hay que señalar que esta infracción que da pie al embargo precautorio casi siempre se genera por una deficiente o incorrecta clasificación arancelaria, que puede motivarse por descuido, ignorancia, errores del propio proveedor, que muchas veces suceden, que te mandan una ficha técnica que consigna información que no es precisa, o más bien que la autoridad al momento de someterla a un análisis de laboratorio corrobora que la naturaleza jurídica de esa mercancía es distinta a la originalmente declarada y eso da pie a un cambio de fracción arancelaria que en caso de que obligue o consigne obligaciones tributarias distintas, es decir, que sujete a la mercancía a una tasa de impuesto general de importación superior o distinta a la originalmente declarada, o bien exige el cumplimiento de una norma oficial mexicana distinta a una norma de seguridad distinta a la declarada en el pedimento, pues dará pie a la orden de embargo y al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Es muy importante y es un tip que les doy, que siempre verifiquen que la mercancía que se va a presentar a despacho coincida exactamente con la fracción arancelaria que se va a declarar. Y también, muy importante, que se verifique el cumplimiento cabal de las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede en la práctica que tú presentas un certificado de cumplimiento de NOM y cuando lo presentas a despacho, pues ya está vencido o no es el correcto o tiene deficiencias y eso da lugar a que se configure la infracción, ¿ok? Entonces, nada más respecto de este tema que es uno de los más trascendentes en la actualidad y que genera mayores conflictos con la autoridad aduanera, sí es importante siempre tomar en cuenta dos cosas: que la fracción arancelaria que se declare sea correcta, que tengan los elementos suficientes para sustentarla y que se verifique el cabal cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues de no hacerlo, las consecuencias son graves, ¿ok? Existen diferentes formas o procedimientos para inhibir o atenuar las consecuencias de esta infracción, que las explicaré más adelante, ¿ok? Bueno, esta fracción es de las más importantes a mi real saber entender y son las que debe de tomar en consideración el importador con más cuidado. Ok, dicho lo anterior, nos vamos al siguiente supuesto de embargo precautorio, que es que cuando no se acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley. Esto tiene que ver con lo que ya habíamos platicado de la verificación de mercancía
de origen extranjero en transporte, así como de la visita domiciliaria, ¿no? Si no acreditas la legal estancia de la mercancía con documentación idónea, se configura este supuesto y la mercancía y la autoridad procede inmediatamente a embargar precautoriamente la mercancía y a ordenar ese procedimiento en materia aduanera. Ahora, la fracción cuarta del artículo 151 se refiere a un supuesto que rara vez vemos, que es cuando con motivo del reconocimiento aduanero o de la verificación de mercancía en transporte, se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor declarado en la documentación aduanera. Insisto, es poco frecuente, pero sí sucede. Y aquí es muy importante conocer o que ustedes conozcan las diferencias entre mercancía excedente y mercancía no declarada, ¿ok? La mercancía excedente es, declaro 4 rollos de tela y resulta que no son 4 rollos de tela, sino son 5. En ese caso, la autoridad procederá a determinar las diferencias de contribuciones y solamente cuando esa diferencia exceda del 10% del valor total declarado, entonces dará pie al embargo precautorio. Ahora, el tema de mercancía no declarada es un poco distinto y sucede también, es un poquito más difícil de que suceda. Recientemente me tocó un caso de un importador de madera que compró en Brasil unos tablones de madera de ciertas medidas, con cierta calidad de madera o una especie específica de pino, y resulta que al momento de iniciarse el reconocimiento aduanero, se abrió el contenedor y se detectó que los tablones de madera eran de medidas diferentes, en cantidades diferentes y de una especie diferente. Entonces, en este caso se actualizó correctamente este supuesto de infracción y dio pie al embargo precautorio y al inicio del acta de PAMA. Esta fracción quinta, la que está en pantalla, sí es muy rara verla. La verdad es que yo nunca la he visto en mis 19 años de carrera en la materia. Nunca me ha tocado ver un procedimiento, una orden de embargo que se inicie por este supuesto, y por ello no creo que sea objeto de o que requiere un análisis muy. La fracción sexta, que es cuando el nombre, denominación o razón social, domicilio del proveedor en el extranjero o el domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento sean falsos o inexistentes. Esta causal es muy, muy, muy común. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sepan que los proveedores, generalmente los asiáticos, pues cambian de domicilio constantemente, ¿no? Y entonces la autoridad, cuando quiere hacer una revisión en origen, pues resulta que el domicilio que tú declaraste en un principio, pues ya no corresponde a la empresa que te vendió la mercancía. Sin embargo, hay medios de defensa para acreditar lo anterior. Y por otro lado, en el tema de cuando los datos en el domicilio fiscal del importador sean falsos, inexistentes, esa causal sí es mucho más grave, pero puede ser subsanada adecuadamente si cumplen con ciertos procedimientos durante la fase oficiosa, es decir, antes de que se ordene el acta de embargo. ¿Ok? También les voy a explicar más adelante qué es lo que se tiene que hacer en caso de que se coloquen de este supuesto para acreditar el correcto domicilio del importador, ¿ok? Y que los datos no son inexistentes. La fracción última dice que cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% más del valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinados conforme al artículo 72 y 73 de la ley, salvo que se haya otorgado garantía a que se refiere el artículo 86A de esta ley. Bueno,
El artículo 86A de esta ley se refiere a la cuenta aduanera de garantía, la cual puede exhibir el importador a efecto de que se libere del embargo precautorio la mercancía, se le entregue y una vez que se confirmen o no las irregularidades, la autoridad hará válida las cantidades depositadas en esta cuenta de garantía. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el valor del declarado en el pedimento? Nosotros, los importadores, generalmente importan mercancía y pretenden justificar únicamente con una factura comercial el valor de la mercancía. Y muchas veces esa factura o SBL no son suficientes para justificar el valor correcto o más bien el valor real de la mercancía. ¿Ok? Entonces, la autoridad aduanera presume de saque que esa mercancía viene subvaluada y procede a compararla con mercancía que haya ingresado a territorio nacional con la misma fracción arancelaria en cantidades similares en un periodo no mayor de 90 días y de origen, del mismo lugar de origen, ¿ok? Y si considera que hay una discrepancia de más del 50% del valor de la mercancía, emitirá la orden de embargo e iniciará el procedimiento administrativo en materia aduanera. Ojo, esta orden de embargo solo puede emitir la Administración Central de Investigación Aduanera o alguno de sus auxiliares, ¿ok? Porque son la autoridad competente para hacer ese análisis y confrontar el valor declarado en tu pedimento con la información que tengan de otras operaciones de mercancía que pueda ser idéntica o similar. A saber, los artículos 72 y 73 de la ley aduanera se refieren específicamente a métodos de valoración que solamente resultan aplicables cuando no se pueda desprender el valor de transacción de la mercancía. Es decir, a menos de que haya alguna causal que así lo justifique, en principio la autoridad no debería de desconocer el valor de transacción, que se refiere al precio pagado y por pagar, que tú señalas en la factura comercial. Sin embargo, en la práctica, lo cierto es que la autoridad aduanera, pues, omite siquiera pronunciarse respecto a si el precio declarado en tu factura corresponde al valor de transacción y automáticamente compara esa mercancía con mercancía que haya ingresado para corroborar o si existe mercancía idéntica o similar a la tuya. ¿Ok? Aquí también hay diferentes formas que se deben o pueden utilizar para, de alguna manera, demostrarle a la autoridad aduanera que el valor que se está declarando es el correcto, o bien que la mercancía con la que me está comparando no es la mercancía idónea, pues tiene características diferentes a la mercancía objeto del procedimiento administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? La autoridad tiene que ponderar, entre otras cosas, el prestigio, la marca, el nivel comercial o la calidad de la mercancía. Y esto rara vez sucede. Entonces, en la práctica llega a haber diferencias por su evaluación del 70% o más, lo cual es grave porque ya configura un delito, ¿ok? Entonces, sí es importante proveerle a la Administración Central de Investigación Aduanera de todos los elementos que el proveedor pueda proporcionar al efecto de corroborar ese detalle, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones comerciales favorables por las cuales el precio que se está declarando es quizás inferior al precio de otros, que pueden ser, ejemplo, el volumen o la frecuencia con la que yo adquiero esa mercancía? No es lo mismo el precio que un proveedor le puede dar a un importador que compra un contenedor a un cliente que se compromete a comprar un mínimo de 50 contenedores al año, ¿no? Eso por un lado. También
se le tiene que proveer de elementos adicionales para que ésta pueda cerciorarse de que el valor que se está declarando en el pedimento es un valor real y que corresponde al precio pagado o por pagar de la mercancía. ¿Ok? ¿Cómo se acredita eso? Bueno, se tiene que proveer o proporcionar a investigación aduanera e incorporar como e-document al pedimento de importación no solamente la factura comercial, sino también documentación adicional, como puede ser las transferencias, la carta de crédito y el contrato celebrado con el proveedor extranjero. Y es muy importante que en ese contrato se describan las condiciones de compra y las condiciones específicas para determinar el precio de la compraventa internacional de la mercancía. Si nosotros proveemos oportunamente a la autoridad aduanera de esos requisitos, es muy probable que no lleguemos a la orden de embargo. Es decir, que se quede se libere la mercancía sin incidencias. ¿Ok? ¿Y por qué es importante presentarlo antes de que se inicie la orden de embargo? Porque ya iniciada la orden de embargo, pues básicamente tienes que atender el procedimiento previsto en el artículo 153 de la ley aduanera, que establece el procedimiento al cual debe acogerse el PAMA y que puede durar hasta 4 meses. Es decir, la autoridad tiene hasta 4 meses para determinar si la mercancía objeto de análisis efectivamente se importó configurándose alguna irregularidad o no. Entonces, si tomamos en cuenta el plazo tan amplio que tiene la autoridad, más el hecho de que diario se generan almacenajes y demoras al importador, pues es muy importante buscar la posibilidad de que esta orden de embargo no se dé. ¿Ok? Esta causal de embargo precautorio también es de las más comunes y existen medios y alternativas para, si no de alguna manera evitarlas, sí disminuir de forma muy considerable la posibilidad de que estas se actualicen. ¿Ok? Entonces, terminamos con los supuestos de embargo. Recordemos cuáles son los supuestos de embargo más comunes, que es domicilio inexistente, no cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, y también cuáles son y también este supuesto de la subvaluación. Ahora bien, imaginemos que la autoridad ya ordenó el acta de inicio, perdón, ya ordenó el embargo precautorio. ¿Qué sucede? Pues la autoridad aduanera, normalmente las aduanas, inician de forma inmediata el procedimiento administrativo en materia aduanera, el cual se inicia con una acta de inicio de PAMA. En esta acta, pues otra vez, si es a través de reconocimiento aduanero, el propio mecanismo de selección automatizada designa el verificador, el cual se presenta con la persona que representa la mercancía o que se encuentra en plataforma, y se identifica con él, se le dan a conocer los hechos y motivos que dan lugar al inicio del acta de PAMA, se establece cuál es la descripción, naturaleza y demás características de la mercancía que va a ser objeto del procedimiento, y si es mercancía de difícil identificación, se levantará un acta de toma de muestra de mercancía de difícil identificación. Esta acta de toma de muestras también es un tema muy particular, muy específico, y que también debe de atenderse de forma adecuada, pues la consecuencia es que la autoridad nos cambie la fracción arancelaria y nos coloquemos dentro de los supuestos de infracción del 176 fracción segunda, que explicaremos más adelante. ¿Ok? Entonces, en caso de que la mercancía no fuera de difícil identificación, se procede a solicitarle al revisado que
designe 2 testigos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad, de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento. Ojo, es muy importante tomar en cuenta este tema. El procedimiento específico del artículo 153 de la ley aduanera establece que las notificaciones del procedimiento y para resolver el procedimiento deberán de notificarse en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Es decir, no puede la autoridad o no debe, como actualmente sucede, notificarnos a través de buzón tributario sustentados en el artículo 17K del Código Fiscal. ¿Por qué? Pues porque la ley aduanera es la norma específica y prevé un procedimiento específico de notificación, de tal suerte que a menos de que no previera un procedimiento específico de notificación, el Código Fiscal podría ser de aplicación supletoria. Sin embargo, este no es el caso y por tanto las notificaciones con las cuales se resuelva en forma definitiva un PAMA deberían o deberán notificarse en forma personal al importador. Esto es importante porque si la autoridad me notifica de forma ilegal o no me notifica de forma correcta no me notifica de forma correcta la resolución en un plazo de 4 meses, bueno, esta deja de tener efecto legal alguno, es decir, es ilegal de facto. Ok. Pero ¿qué pasa cuando se trata de mercancía de difícil identificación que es sometida a un análisis de laboratorio? En ese caso, existen 2 situaciones que se pueden señalar. Estando dentro del plazo de los 10 días al que nos referimos previamente, el importador o el agente aduanal pueden solicitar a la autoridad la celebración de una junta técnica. En esa junta técnica, nosotros como importadores debemos de proveer de los elementos técnicos suficientes, ahora sí, valga la redundancia, para demostrar que la fracción declarada es la correcta. Más bien, que la fracción declarada es la correcta. Y la autoridad aduanera pues determinará si nos da la razón o no. En caso de que no nos dé la razón, el procedimiento sigue la secuela normal. Procede con la secuela normal del procedimiento y en caso de que coincida que la fracción que nosotros estamos declarando es la correcta, pues liberará sin incidencias. Pero ¿qué pasa? En la práctica es muy difícil que se lleven a cabo estas juntas técnicas. ¿Por qué? Porque a la aduana la verdad no le gustan, porque no tienen tiempo, porque no les da flojera implementarlas. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, lo que hemos estado haciendo recientemente para obligar a la autoridad a que nos dé una fecha para llevar a cabo una junta técnica es presentar una queja ante PRODECON para que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente le solicite una explicación a la autoridad para que ésta informe por qué está incumpliendo con una obligación establecida en la ley aduanera. Es decir, la ley aduanera establece que es un derecho del importador solicitar la junta técnica, pero es una obligación de la autoridad concederla bajo ciertos supuestos. ¿Ok? Una de las causales por las cuales la autoridad aduanera puede omitir o no tiene que atender la junta técnica es si hay ya un análisis de laboratorio, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si como consecuencia de esta acta de muestreo y nos cambian la fracción arancelaria? Existe dentro de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior
un beneficio para el importador. Es decir, si por cambio de la fracción arancelaria se determina una fracción con una tasa de impuesto general de importación distinta, o bien un incumplimiento de una regulación o restricción arancelaria distinta a la originalmente presentada, existe una regla de carácter general que nosotros la conocemos como una atenuante de infracciones mayores, que está prevista en el numeral 3721 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Y esta regla expresamente señala diversos requisitos para que la autoridad pueda considerar atenuar esa infracción, y en vez de determinar una multa del 70% del valor de la mercancía, o en su caso la pérdida de la mercancía a favor del fisco federal, pues pueda dejar una infracción menor como datos generales inexactos, siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos, ¿ok? En relación con la pregunta que hace el licenciado Carlos Patiño, en el sentido de cuando se levante un acta de inicio de PAMA, además de notificar al agente aduanal, notifican también al importador, y este debe ser contestado por ambas partes. El agente aduanal es el representante legal del importador antes, hasta el momento del despacho, pero también el representante del importador como actos consecuencia del despacho. Sin embargo, el acta de inicio de PAMA forzosamente debe ser notificada también al importador, pues de lo contrario se estaría privando del derecho de audiencia y de debido proceso, ¿ok? Entonces, ya explicamos de forma genérica las formalidades del acta de inicio de PAMA, que es la etapa inicial de estos procedimientos, y ahora vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa de este procedimiento es el famoso escrito de pruebas y alegatos. Este escrito de pruebas y alegatos debe de ser presentado dentro de un plazo de 10 días siguientes a la fecha en que hayamos sido notificados, ¿ok? ¿Quién lo debe de presentar? Bueno, pues lo puede presentar el agente aduanal y lo puede presentar el importador, ¿ok? En caso del agente aduanal, generalmente lo que hacen valer es causales de excluyente de responsabilidad, y corresponde al importador demostrar con documentación idónea que las infracciones presumidas por la autoridad son generadas por una apreciación equivocada de los hechos, ¿no? Es importante, muy importante, conocer cuál es la naturaleza y la idoneidad de las pruebas que se van a ofrecer para desvirtuar las irregularidades que la autoridad nos presenta, ¿ok? Eso es muy importante porque de ello depende que la autoridad pueda resolver favorablemente este procedimiento o pueda confirmar las irregularidades. Entonces, tomen en cuenta siempre y analicen detalladamente cuáles son las pruebas que se pueden ofrecer para desvirtuar las irregularidades y su eficacia. También es importante que ustedes conozcan que, aunque es muy probable que este escrito de pruebas y alegatos no sea tomado en cuenta, o sobre no realice la autoridad un análisis detallado, sí es importante presentar en esta etapa pruebas y alegatos, pues en su momento, en caso de llegar a una autoridad jurisdiccional, es decir, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se puede alegar una deficiencia del análisis por parte de la autoridad al no haber valorado ni los argumentos ni las pruebas ofrecidas. Y esto dará pie a que la nulidad se declare para el efecto de que la autoridad valore y analice debidamente los fundamentos legales, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Y por qué señalo ahí otras opciones? Señalo otras opciones porque, como el plazo para que se resuelva este procedimiento es muy amplio y las repercusiones que pueden tener en el patrimonio de los particulares es sumamente grave, y que puede incluso repercutir en sus relaciones
comerciales con terceros, en su prestigio comercial, lo que se acostumbra es, se presenta un escrito donde nosotros nos allanamos a las irregularidades detectadas por las autoridades, pero únicamente para el efecto de agilizar la liberación de la mercancía. ¿Ok? En este caso, si acreditan, se tendrán que pagar las diferencias de contribuciones que a nadie nos gusta pagar y cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias para que la autoridad ordene la liberación de la mercancía. Ojo, este allanamiento de ninguna manera quiere decir que nosotros estamos confesando o aceptando que estamos de acuerdo con la autoridad, sino únicamente es una opción para poder liberar la mercancía lo antes posible. Esto no exime a la autoridad de notificar en un plazo que no exceda de 4 meses la resolución que resuelve en definitiva la situación en materia de comercio exterior de la empresa. Ya vimos que si se excede de ese plazo de 4 meses, toda la resolución y el procedimiento dejan de surtir efecto legal alguno. Por eso es importante tomar en cuenta estas opciones, porque desgraciadamente en la práctica se tiene que muchas veces aplicar este procedimiento alternativo para liberar la mercancía y evitarle mayores daños a la empresa, ¿no? Ok, ahora, volviendo a la última etapa del procedimiento administrativo en materia aduanera, termina con una resolución, que es la que estábamos platicando, debe de ser emitida por una autoridad competente, en la que funde y motive la causa legal del procedimiento y las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales confirma la irregularidad detectada originalmente por la autoridad. Asimismo, en esta acta de inicio de PAMA se establecen expresamente cuáles son las sanciones que corresponden tanto al importador como al agente aduanal. ¿Ok? Y esa resolución actualmente la autoridad la está notificando a través de buzón tributario, lo cual desde mi humilde punto de vista es incorrecto, porque como ya lo señalé, la notificación debe realizarse de forma personal al tratarse de un procedimiento específico previsto en el artículo 153 de la ley aduanera y no a través de un procedimiento previsto en el Código Fiscal que en este tema no aplica de forma supletoria, ¿ok? Entonces, el plazo para la notificación ya lo vimos, son 4 meses. ¿Cuáles son los medios de defensa? Bueno, los medios de defensa son básicamente 3, aunque formalmente el más utilizado es el juicio de nulidad. ¿Por qué? Pues porque el recurso de revocación lo utilizamos nosotros los abogados únicamente cuando busquemos 2 finalidades. La primera es la primera es perdón, otra vez. La primera de ellas es buscar un plazo para poder garantizar el interés fiscal. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación, en tratándose del recurso de revocación, me da un plazo de hasta 6 meses para garantizar el interés fiscal y no da pie al procedimiento administrativo de ejecución en caso de que nos determinen una multa. Y por otro lado, para incorporar dentro de la litis algún documento que no hubiéramos podido presentar dentro del plazo de los 10 días. Solo en estos 2 casos se presenta el recurso de revocación. Ahora, el juicio de nulidad, pues ya es una instancia mucho más efectiva para obtener resultados favorables a favor del particular, ¿no? Y que exige ciertas formalidades, pero
creo que no necesariamente son objeto de este tema. Finalmente, el amparo indirecto, bueno, quizás no todo, el amparo indirecto es un procedimiento, es un medio de control constitucional que se utiliza normalmente para proteger la esfera jurídica de los particulares de actos de autoridad que puedan violentar derechos fundamentales, de tal suerte que, salvo casos muy excepcionales, el procedimiento, el juicio de amparo sería procedente, pero prácticamente no se utiliza en estos casos, ¿ok? Bueno, ya lo último quedan para exponer de forma muy breve las medidas preventivas que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para justificar la fracción arancelaria, que es a través de una consulta en materia de clasificación arancelaria prevista en el artículo 37, si no mal recuerdo, de la ley aduanera, y es un procedimiento muy sencillo que se presenta ante la propia autoridad, donde se busca obtener una resolución en la cual esta determina cuál es la fracción correcta de esta mercancía y también cuáles son los famosos NICOS, ¿no? Los números de identificación comercial, con los cuales se puede subsanar en adelante cualquier tipo de irregularidad, ¿ok? Independientemente de que, insisto, se pueden implementar medidas preventivas, medidas oficiosas que son dentro del procedimiento y medidas contenciosas que son ya medios o controversias jurisdiccionales para acreditar los derechos de los particulares. Bueno, de mi parte con esto termino. Espero que ya haya sido suficiente la información proporcionada, pero en caso de no serlo, les pido por favor que me lo hagan saber. Gracias.